Buenos días muchachos, retomamos el curso de matemática fundamental. La clase de hoy es la correspondiente al día 30 de noviembre. Bueno, hemos venido en el curso analizando un poco algo que llamamos métodos de demostración. El concepto de demostración es justamente la herramienta que tiene el matemático para establecer estas verdades absolutas que llamamos teoremas. Recuerden que un teorema es una afirmación, generalmente es de la forma P implica Q, pero a veces es P sí solo si Q. Y para, digamos, probar ese teorema, lo que usamos son definiciones, axiomas e inferencias o reglas de inferencia para poder, a partir de la hipótesis, concluir la tesis. Entonces, vimos el método directo, el método del contrarrecíproco, el método de reducción al absurdo, disyunción de casos. Recuerdo que uno de los últimos resultados que vimos fue la prueba de que existen infinitos números primos, donde estamos usando casi el mismo razonamiento que usó Euclides hace unos 2300 años. Obviamente con un lenguaje mucho más moderno, pero por reducción al absurdo, recuerdo, logramos concluir esa prueba. Bueno, hoy vamos a ver, digamos, el último de los métodos que está programado para ver en el curso. Eh, a veces cuando no queremos hacer un teorema, pues digamos que uno puede usar diferentes métodos o diferentes razonamientos, pero siempre lo importante es que todo se construya a través de axiomas o teoremas, definiciones, resultados ya demostrados y reglas de inferencia. Entonces, digamos que no necesariamente tiene que ser encasillado en uno de los métodos que vimos en el curso, pero sí vimos algunos como para tener algunas herramientas, sobre todo cuando uno se empieza a formar en esto de encontrar o determinar verdades absolutas en la matemática. Bueno, el último método del que vamos a hablar se llama el principio de inducción matemática. Entonces, ¿qué dice el principio de inducción matemática? El principio de inducción matemática dice lo siguiente. Eh, Vamos a considerar P de X como una propiedad que tiene el elemento X. ¿Sí? Recuerden que esto es una función proposicional. Entonces, P de X, ahorita miramos qué tipo de propiedades pueden ser, pero digamos que P de X es una proposición para la cual tiene sentido preguntarse si es verdadera o falsa, siempre que X sea un número natural. Para los que están siguiendo el texto del profesor Recalde, pues digamos que él tiene una formación bastante conjuntista, y para los conjuntistas el cero es el primer número natural. ¿Sí? O sea, los números naturales empiezan en 0, 1, 2, 3, 4. Pero hay otras corrientes matemáticas un poco diferentes, un poco más de corte algebrista, en donde consideran que el cero no es natural, sino que el primer número natural es el 1. Eso es una discusión ardua, no es de una trascendencia así súper importante, pero sí, cuando uno lee los textos, pues es importante entender si en el texto se está considerando el cero como primer elemento natural o si no lo es y el primer número natural es el 1. Pero repito, no es de gran trascendencia. De hecho, en Internet es interesante en YouTube encontrar videos de divulgadores matemáticos y siempre le hacen la pregunta a los matemáticos, bueno, ¿para usted el cero es natural, sí o no? Es decir, ahí no hay un consenso general todavía en toda la comunidad matemática, pero eso pues no pasa nada, ¿sí? Es simplemente una concepción un poco más de principios. Como les decía, el profesor Recalde tiene una formación, en mi opinión, un poco más conjuntista y bueno, digamos que para él y los textos que él escribe, considera que el cero es natural. Y uno lo observa acá, ¿no? Porque, bueno, de esta proposición, para la cual tiene sentido preguntarse si es verdadera o falsa, cada vez que este X sea un número natural, entonces tomamos el caso particular en que X sea el número cero. Entonces, P de cero es verdadera. Entonces, es la primera, digamos, condición o hipótesis que yo voy a necesitar para aplicar lo que se conoce como el principio de inducción matemática. Entonces, tengo una proposición que tiene sentido preguntarse si es verdadera o falsa para los naturales, y P de cero es verdadera. O sea, eso es una cosa que se verifica. Y luego dice, P de K más 1 es verdadera siempre que P de K lo sea. Aquí hay que tener cuidado un poco con la redacción, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo
digamos como ustedes ya manejan todo el lenguaje lógico, aquí lo que estamos diciendo es que P de K implica P de K más 1. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es, si asumimos P de K verdadero, entonces de alguna forma debemos poder concluir que P de K más 1 es verdadera también. Bueno, si estas dos cosas suceden, entonces P de N es verdadera para todo N. Es decir, vamos a pensar en una propiedad que van a satisfacer los números naturales. Si el 0 tiene la propiedad y cada vez que un número K tenga la propiedad, entonces K más 1 también tiene la propiedad, entonces todos los números naturales tienen esa propiedad. O sí, digamos, la propiedad es verdadera para todos los números naturales. Bueno, acá yo tengo este dibujo a mí me encanta porque es la forma en como yo entiendo y razono el principio de inducción matemática. Entonces, seguramente que ustedes lo han hecho de niños, han colocado fichas de dominó, por ejemplo, paradas de esta forma, y uno las para de tal manera que cada una a la que le sigue no están muy separadas, están aquí a una distancia corta, ¿cierto? Entonces uno va parando aquí las fichas, ¿cierto? ¿Y por qué hay tres fichas en colores especiales? Bueno, la primera es, cuando uno pone esto, las fichas de esta forma, lo que uno quiere es tumbar todas las fichas. ¿Sí? Estoy seguro que ustedes lo han hecho alguna vez en su vida. Cuando uno quiere tumbar todas las fichas, entonces uno no las tumba una a una. No es que yo vengo y tumbo esta, así como las paro una a una, no vengo a tumbarlas una a una. Sino que yo tumbo la primera ficha. Esta primera ficha, vamos a ponerle aquí con naranja. Esta primera ficha la intentamos tumbar. Y esto es lo que se conoce como justamente efecto dominó. El caerse la primera ficha hace que la segunda se caiga, hace que la tercera se caiga, hace que la cuarta se caiga y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, solo tumbando la primera ficha hemos logrado tumbar todas las fichas. Pero no es solamente por tumbar la primera ficha, sino que hay algo muy importante en la construcción y es que yo he colocado las fichas suficientemente cercanas. Ese colocarlas suficientemente cercanas, ¿qué hace? Eso me garantiza que si alguna ficha cualquiera, digamos esta ficha que es la késima, se cae, entonces ella empuja y hace que la siguiente ficha, que es la k más 1ª, pues también se caiga. Claro, si aquí k vale 2, entonces lo que estoy diciendo es que la ficha 2 tumba la siguiente, que sería la ficha 3. Pero y si la ficha no es la 2, sino que es la ficha número 10, entonces yo sé con seguridad que la ficha 10 va a tumbar la siguiente, que es la 10 más 1, que es la 11. Entonces siempre que hay una ficha acá, yo las he colocado suficientemente juntas para tener la certeza de que cada vez que se caiga una ficha, ella va a tumbar la ficha siguiente. Entonces, ¿cuál es el efecto dominó? Pues si tumbamos la primera ficha, que es la, bueno, yo aquí le voy a poner k igual a 1. Es que es raro ponerle a la primera ficha la ficha 0, pero bueno, vamos. Espero que esto no les va a ustedes generar una conmoción cerebral. Pero si tumbamos la ficha k igual a 1, entonces este efecto dominó que yo tengo acá descrito me garantiza que se va a caer la 2. Y si se cae la 2, me garantiza que se va a caer la 3. Y la 3 me garantiza que se va a caer la 4. Y la 4 me garantiza que se va a caer la 5. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se analizan, digamos, lo que hice aquí en lenguaje matemático, un poco más complicado, pues no es otra cosa que la descripción del efecto dominó cuando hemos colocado las fichas de dominó paraditas una detrás de la otra y suficientemente cercanas como para garantizar el efecto dominó y luego solamente tenemos que tumbar la primera ficha. Entonces, si alguien no ha hecho este ejercicio de niño, este es el momento de levantar la mano y decir, profesor, no entiendo absolutamente nada. O si todo está ok, entonces podemos pasar a hacer algunos ejemplos simples. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Estoy pendiente aquí por el chat de pronto. Ok, Ronaldo.
Muy bien, ya se empieza a manifestar la gente por el chat, todo está ok. Listo, entonces este es el efecto dominó. Bueno, solo por, regálame un segundo, yo no sé si... eh, no, que no... Sí, creo que era este. Bueno, este es más o menos el efecto que trato de describirles a ustedes. Cada vez que una ficha se cae, yo garantizo que la siguiente se va a caer. Bueno, creo que... Bueno, simplemente como por verlo visualmente. Obviamente el dibujo que yo hago a mano no lo logro visualizar así. Pero esa es más o menos la idea. Bueno, entonces ahora, ¿cómo usamos eso en matemáticas? Entonces, primero necesitamos una propiedad que queremos que satisfagan todos los números naturales. Eh, Mostramos que la primera ficha efectivamente tiene esa propiedad y esta es la parte importantísima. Necesitamos garantizar que si una ficha se cae, una cualquiera arbitraria, entonces la siguiente se va a caer. Bueno, entonces vamos a algunos ejemplos. Este ejemplo es bastante sencillo. Bueno, lo que está aquí es cuál es el método de razonamiento, ¿no? O sea, digamos, escrito un poco con el lenguaje. P de n es la función proposicional, n es un número natural, P de 1 lo verificamos o es verdadero y entonces P de n hacemos, bueno, aquí yo de hecho cambié las letras, pero espero que esto no sea una dificultad para ustedes. Si P de n implica P de n más 1, entonces para todo n yo tengo PDN. Entonces, esta misma idea, digamos, trasladada aquí a nuestro lenguaje de la lógica, sería más o menos este razonamiento. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo a mí me gusta muchísimo. Seguramente cuando uno busca ejemplos de inducción, no es el primer ejemplo que aparece, pero este me parece incluso más interesante. La idea es, P de n es una igualdad. Entonces, una propiedad que tiene el número n es esta igualdad. ¿Y qué dice esta igualdad? Que si yo sumo 1 más 3 más 5 más 7, entonces aquí estamos hablando de los números impares. ¿Hasta cuál número impar voy a sumar? Hasta el impar 2n menos 1. ¿Sí? O sea, yo tomo, o sea, P de n me dice hasta dónde sumo. O sea, aquí está la n. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita miramos qué es P de 1, P de 2, bueno, pero la idea es, cada vez que yo tome aquí un número natural, digamos el 10, entonces yo voy a sumar 1 más 3 más 5 más 7 hasta, bueno, en el caso del 10 sería el 19, ¿sí? 2 por 10 menos 1, eso da 19. Entonces, cuando yo sume del 1 al 19, el resultado de eso va a ser n al cuadrado. N de hecho es el número de sumando, ¿sí? Aquí hay, vamos a rayarlo aquí con azulito. Aquí hay n sumandos. Listo, entonces esa es una propiedad que pueden o no satisfacer los números naturales. Claro, ¿yo qué hago? Yo hago, por ejemplo, si yo coloco P de 10, como ahora, entonces va a ser 1 más 3 más 5 más 7 más 9, bueno, así hasta llegar al 19. Y la idea es que eso tiene que dar 10 al cuadrado. Entonces, una igualdad que yo puedo verificar. Puede ser verdadera como puede ser falsa, ¿no? La idea es que efectivamente ella va a ser verdadera, ¿sí? Pero es una igualdad. Recuerden que no toda igualdad es una verdad, ¿sí? O sea, yo puedo escribir, por ejemplo, así como en el taller, 0 igual a 1. Eso es una igualdad, que no es cierta, pero es una igualdad que yo he escrito. Entonces, aquí, cuando yo tengo PDN, pues yo tengo esta igualdad y tiene sentido, o sea, es una proposición, tiene sentido preguntarme si es verdadera o falsa. Bueno, entonces vamos a hacer algunos casos. Lo que dice
el principio de inducción es que solamente tengo que tumbar la primera ficha, pero aquí vamos a hacer algunos ejemplos diferentes como para ver si efectivamente eso cuadra. Entonces, ¿qué sería P de 1? Bueno, P de 1 sería sumar el primer número primo, el primer número impar, perdón. ¿Sí? O sea, yo iría desde 1 hasta 2 por 1 menos 1, que vuelve a 1. Entonces, sume todos los números impares empezando en 1 y terminando en 1. Bueno, solamente tengo el 1. Y 1 debería ser igual a 1 al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que este viene y se posa aquí y su cuadrado tiene que darme el resultado de la suma. Efectivamente, pues 1 es igual a 1, ¿sí? Entonces, este caso, de hecho, es simple, pero tampoco como que me deja ver mucho la proposición en su máximo esplendor. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos P de 2. Entonces, P de 2 sería sumar los números impares empezando en el 1 y terminando en el 3. ¿Por qué en el 3? Bueno, porque yo tengo que ir hasta 2 por 2 menos 1. O contar 1, 2 impares. Entonces, primer impar, segundo impar. Hasta ahí llego. Bueno, 1 más 3 debería ser igual a 2 al cuadrado. Ahora, ¿por qué 2 al cuadrado? Pues porque este es mi n, él viene acá, y su cuadrado debería darme el resultado de la suma. Entonces, claro, 1 más 3, 2 al cuadrado. Claro, 1 más 3 da 4 y 2 al cuadrado da 4. Ah, bueno, aquí algo que no hice aquí, pero vamos a darle la validez aquí a esta igualdad. Entonces, esto es verdadero. Y esto que está acá también es verdadero. Listo. Hagamos P de 3. Entonces, P de 3 sería 1 más 3 más 5. ¿Por qué termino en 5? Bueno, porque termino en 2n menos 1, o sea, 2 por 3 menos 1. O puedo contar tres impares. Primer impar, segundo impar, tercer impar. La suma de los tres primeros impares debería darme 13 al cuadrado. Y vuelve y juega. Aquí pues, esto es fácil de verificar, ¿no? 5 más 3 da 8 más 1 da 9 y 3 al cuadrado también da 9. O sea que efectivamente esto es verdadero. Y analicemos P de 4. Entonces P de 4 sería 1 más 3 más 5 más 7. O sea, voy del 1 hasta el 7, somos solo los impares. ¿Por qué se quedó parar en 7? Bueno, lo mismo, 2 por 7 menos 1, o cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4 impares. Y esa suma debería dar 4 al cuadrado. Entonces, pues bueno, ustedes la pueden verificar. Esto da 16 y esto da 16. O sea que efectivamente esto es verdadero. Y si hago P de 10, entonces, como les decía, voy sumando desde el 1 hasta el 19, todos los impares. Puedo contar 1, 2, 3, 4, bueno, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, este sería el décimo. Y esta suma debería dar 10 al cuadrado, que es 100. ¿Sí? Recuerden que ese 10 viene acá, de ahí sale el 10 al cuadrado. Entonces, bueno, no voy a hacer la suma acá, pero seguro que ustedes la pueden hacer y ustedes pueden verificar y, bueno, darse cuenta que efectivamente eso es verdadero. Ahora imagínense hacer, no sé, P de 1000, no sé. Entonces, P de 1000, Profe, qué pena, pero sí, creo que en ese adelante. P de 4 sería 2 por 4, ¿no? 2 por 4 menos uno. Ah, sí, gracias. Aquí hay un error. Gracias, gracias. Sí, es 2 por 4 menos 1. Sí, entonces en el P de 1000 yo iría 1 más 3 más 7, no, más 5, más bla, 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 hasta el número, hasta el milésimo número impar, que sería 1999. ¿Sí? ¿De dónde salió ese 1999? Ah, sería 2 por 1000, que sería 2000 menos 1. Bueno, esa suma, que no me voy a poner a hacerla, porque sumar 1000 números, imagínense, ni mentalmente ni en una calculadora, pero ese resultado debería dar 1000 al cuadrado, o sea, 1.000.000. Claro, podríamos de pronto a través de un computador verificar, pero esto va a ser verdadero justamente porque ahora lo vamos a demostrar por inducción matemática. Bueno, es más, voy a poner aquí verdadero o falso. Y ahora lo respondemos. Pero fíjense que es mucho más fácil hacer el cuadrado que hacer la suma, ¿no? Aquí hay que sumar 1000 números. Bueno, entonces, claro, ¿cómo encontraría uno el teorema en la matemática? Entonces el teorema diría algo así. Dado
dado n cualquier número natural, 1 más 3 más 5 más bla, bla, hasta 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Eso es lo que diría nuestro teorema matemático. Aquí, a pesar de que estos puntos suspensivos me están diciendo, vea, siga sumando con la regla obvia, ¿sí? Aquí la regla obvia es que son los números impares. Pero también podría reescribirse ese teorema un poquito más simple, incluso solamente usando el lenguaje de nuestro idioma español. Diría algo así como la suma de los primeros números impares es igual al cuadrado de la cantidad de sumandos. ¿Sí? Entonces, claro que si voy a sumar los primeros 10 impares, pues sería el cuadrado de 10. Si voy a sumar los primeros 1000 impares, pues el resultado será el cuadrado de 1000. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de decir exactamente lo mismo. Aquí usamos lenguaje matemático, porque ni siquiera fue necesario. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo sé si eso es cierto siempre? Porque ya sé que si sumo el primer impar, o los 2 primeros, o los 3 primeros, o los 4 primeros, incluso los 10 primeros, aquí uno puede hacer esta suma sin problema. Pero incluso cuando hagamos esta, yo sé que la suma de los 1000 primeros me va a dar 1.000.000. Pero, ¿y si yo no quiero sumar los 1323 primeros, o si quiero sumar los 10.411 primeros, o si quiero sumar los 1.000.001 primeros? O sea, ¿cómo sé que siempre, siempre, siempre de verdad va a ser cierto? Entonces ahí es donde viene el poder de la inducción matemática, porque no tiene sentido verificar para cada número por aparte. Entonces, el primer paso es, bueno, P de 1. Recuerden que puede ser P de 1 o P de 0, cualquiera, no importa. Entonces, P de 1 es verdadera. Entonces, bueno, sí, P de 1 es verdadera, o sea, ya lo verificamos, no lo voy a volver a hacer. Pues, sí, 1, que es el primer impar, da lo mismo que 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, queda 1, y 1 es igual a 1. Entonces, sí, esto es verdadero. Ok, entonces, primer paso de la inducción matemática, ponemos aquí un check. Check muy grande. Otro más chiquito. Listo. Check. Ahora, la idea es asumir que es cierto para PDN. Es decir, vamos a asumir que la enésima ficha dominó se va a caer. Si el hecho de que se caiga esta ficha dominó nos permite concluir que la siguiente se va a caer, ahí hemos acabado. Pero aquí viene un poco entender cómo funcionan las fórmulas proposicionales. Entonces, asumir que PDN es verdadera es asumir que esta igualdad es cierta. O sea, que si yo sumo 1 más 3 hasta 2n menos 1, los impares, eso me va a dar n cuadrado. Claro, ustedes pueden decirme, bueno, pero si yo estoy asumiendo esto, pues ya estoy asumiendo lo que quiero demostrar. Yo estoy ya diciendo, no, ya. Si sumo de 1 más 3 hasta 2n más 1, me va a dar n cuadrado. Pero aquí n no tiene el valor, o sea, digamos, está representando un número natural cualquiera, pero se está representando al solo y no a todos. La idea es, si esta ficha del dominó, o sea, si esto es cierto para n, necesitamos verificar que la siguiente ficha efectivamente se va a caer. Ahora, ¿qué es P de n más 1? Bueno, sería 1 más 3 más 5 hasta el número impar que se construye como 2 veces n más 1, porque fíjense como cuál es el papel de cada uno, ¿no? Este es P de n. Entonces, ¿dónde va la n? La n va aquí y la n va acá. Entonces, la idea es, en vez de n, vamos a poner n más 1 y en vez de n acá ponemos n más 1. Importantísimo, siempre usen paréntesis. ¿Sí? Porque el 2 está multiplicando a n, ahora el 2 va a multiplicar a n más 1. El n está elevado al cuadrado, y todo el n más 1 va a estar elevado al cuadrado. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo n más 1. Esto está un poco grueso, no se ve bien. No es lo mismo n más 1 al cuadrado que n más 1 al cuadrado. Porque n más 1 al cuadrado pues simplemente es n más 1. Entonces que esto es n al cuadrado más 2n más 1. Entonces son cosas bien diferentes. Entonces siempre, recuerden, los paréntesis son gratis. Entonces no los obvien. Siempre es importante poner los paréntesis. Entonces, bueno, retomemos. ¿Qué es la proposición en el número natural n más 1? Pues que si yo sumo 1 más 3 hasta 2n más 1 menos 1, o sea, 2 multiplicando a n más 1 y a eso luego restándole 1, eso va a ser lo mismo que todo n más 1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo con esta información
podemos concluir esta. Esa es la clave. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos, bueno, si yo sumo 1 más 3 más 5 hasta 2n más 1 menos 1, entonces aquí estoy sumando, vamos a rayar aquí con colorcito rojo. Aquí estoy sumando los n más 1, n más 1 impares. ¿Sí? Los primeros n más 1 impares. Claro, pero si yo voy a sumar los primeros n más 1 impares, pues primero sumo los primeros n impares, que serían estos que están acá en verde. Y luego sumo el impar que le sigue. Este es el n más 1avo, ¿sí? Pero bueno, cuando yo voy a sumar los primeros n más 1 impares, entonces, bueno, puedo sumar primero los primeros n impares, luego sumarle el último impar que me está faltando, pero estos que están acá son los de la hipótesis de inducción. O sea, yo ya sé que si sumo los primeros n impares, esa suma da n cuadrado. Es mucho más simple. O sea, ya sé que todo esto me da n cuadrado. Y ahora le tengo que sumar esto. Bueno, aquí voy a utilizar ley distributiva, este por este por este, entonces me queda 2n más 2. Y el menos 1, pues es este menos 1 que está acá. Entonces aquí simplemente estoy usando, estoy usando la proposición P de n. Esto se llama usar la hipótesis de inducción. Entonces la hipótesis de inducción la estamos usando. Y ahora, pues simplemente esta parte aquí es álgebra. Y aquí puedo simplificar 2 menos 1 da 1. Y entonces toda la suma me da n cuadrado más 2n más 1. Y entonces aquí recurrimos a nuestros poderes algebraicos y todo lo que nos enseñaban en el colegio. Esto se llama un trinomio cuadrado perfecto. Y esto factorizándolo me queda n más 1 elevado al cuadrado. Entonces fíjense cómo sumar los primeros n más 1 impares me da efectivamente n más 1 al cuadrado. Y eso es justamente lo que yo quería probar, que era lo que estaba aquí. Esto era lo que estaba en duda si era verdadero o falso. Ahora sé que es verdadero. Pero es verdadero, ¿por qué? Porque yo supuse que este paso anterior era verdadero. Y bueno, entonces ya sé que todos los números tienen esa propiedad. O sea que si sumo los primeros 1000 números primos, ya sé que me va a dar 1.000.000. Ya no es una cuestión de fe. Simplemente, con toda certeza, sé que ahora esto es verdadero. Que yo quiero sumar ahora los primeros 1500 números impares. Bueno, pues si quieres súmelos, pero el resultado le va a dar 1500 elevado al cuadrado. Entonces, justamente hicimos un efecto dominó. Mostramos que si la ficha caésima, porque aquí estoy usando los mismos colores que uso aquí en el dibujito, son los que usé en la demostración. Estoy mostrando que si la ficha caésima se cae, entonces se cae la siguiente. Eso fue lo que hicimos acá. Si yo supongo que la suma de los primeros n impares da n cuadrado, porque aquí lo estoy suponiendo, entonces efectivamente la suma de los primeros n más 1 impares da n más 1 cuadrado. Ahí estoy garantizando que las fichas de dominó están suficientemente cercas como para que cada vez que se caiga una, se caiga la siguiente. Ahora lo único que tengo que hacer es tumbar la primera ficha. Y tumbar la primera ficha es verificar esa cosa tan complicada en algo muy simple que es el primer caso. Y eso acaba. Estas dos órdenes, bueno, aquí vamos a ponerle el check a la segunda parte. Entonces el check a la segunda parte es este que está acá. Estas cosas se pueden hacer en distinto orden. O sea, yo puedo primero verificar que cada vez que se cae una ficha se cae la siguiente, luego tumbar la primera, que es como cuando uno lo hace poniendo las fichas de dominó. O es más tradicional decir, bueno, verifiquemos el primer caso y luego demostremos el caso n más 1, suponiendo el caso n. Bueno, entonces, antes de pasar a otro ejemplo, un poco diferente, vamos a darle la palabra a Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Pues yo tenía dos preguntas. Uno, ¿cómo puede demostrar que PDN es verdadero? Y la otra es, em, si solamente este método sirve solamente, digamos, o sea, específicamente, digamos, el razonamiento de que PDN es verdadera, P, entonces esto que garantiza de que P
n más 1 también es verdadera y por tanto todo PDN es verdad. O sea, ¿solamente funciona para ese caso o hay como algo más o se puede aplicar este método que no sea ese en específico? Bueno, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo demuestro que PN es verdadera? Bueno, no hay que demostrar que PN es verdadera porque si yo logro mostrar que PN es verdadera, pues ya no necesito demostrar nada. O sea, si, por ejemplo, si yo les digo, a ver, bueno, yo Porque no, pues, o sea, en el segundo check dice que asumamos que PN es verdadera, pero ajá. entonces, o sea, uno cómo puede estar tan seguro y si al final es falsa, pues solo como por decirlo así. No, por eso es que, digamos, aquí las dos cosas actúan juntas, ¿sí? Entonces, supongamos que PDN, a ver, vamos a suponer que PDN, a ver, tararán, por acá. Vamos a suponer que PDN es P de 4. Entonces, yo no sé si es verdadera o falsa, ¿sí? Pero yo sé, entonces vamos a poner aquí P de 1, vamos a poner aquí P de 2, voy a poner aquí P de 3 y voy a poner aquí P de 4. Entonces, ¿esta es verdadera o falsa? No sabemos. ¿Listo? Pero yo sé que esta es verdadera. Entonces, lo que hace el método de inducción es decir, bueno, si P1 es verdadera, la siguiente también es verdadera. Entonces, entonces P2 es verdadera. Pero el método dice, si P, o sea, cualquiera que sea verdadera, su siguiente va a ser verdadera. Yo no sé si P4, o sea, digamos, si P3 es verdadera, P4 es verdadera, pero yo no sé si P3 es verdadera. Pero ya sé que P2 es verdadera porque viene de PD1. Entonces, P2 es verdadera, implica que PD3 es verdadera. Y como PD3 es verdadera, entonces PD4 es verdadera. Y ya me quedo acá con solamente la B. ¿Sí? O sea, es que cuando yo digo asuma que PDN es verdadera es, suponga que la ficha N se cayó, entonces se va a caer la ficha N más 1. ¿Cómo sé que la ficha N se cae? Pues simplemente tumbando la primera ficha. Por eso es que esto es lo primero que hacemos. ¿Sí? O sea, una vez que yo sé que PD1 es verdadera, entonces este razonamiento, bueno, lo tengo acá, mejor. Una vez que yo sé que PD1 es verdadera, este razonamiento es el que va a hacer que cualquiera sea verdadera. Un poco mejor, Miguel Ángel. O sea que si yo demuestro que PDN más 1 es verdadera, automáticamente estoy demostrando que PDN, o sea, el que está en verde, también es verdadera. Eh, bueno, no necesariamente. O sea, es que el método lo que está diciendo es, esta proposición implica esta proposición. De hecho, yo lo que estoy mostrando que es verdad es la implicación. ¿Sí? Entonces, asumiendo PDN, sea lo que sea PDN, yo puedo concluir PDN más 1. O sea, lo que le estoy dando el valor de verdad es a la implicación. Entonces, eso sumado a que la primera es verdadera, ahí ya logro concluir que todo es verdadero. O sea, piensen en las fichas de dominó, es decir, si yo coloco las fichas de dominó y coloco 1.000.000 de fichas de dominó, ¿cómo sé que la última se va a caer solo tumbando la primera? Es porque usted ha colocado las fichas suficientemente cercanas. Estoy seguro que si ustedes, seguro, y probablemente digo, decía que estoy seguro que si han hecho esto de niños, pero si yo coloco una ficha de dominó acá, coloco la ficha de dominó aquí, suficientemente cercana, pero luego coloco la otra ficha de dominó lejos, entonces esta tumba esta y esta de acá queda en pie, ¿sí? Entonces, siempre el truco está en que esto sea suficientemente cercano. Ese suficientemente cercano en el método se traduce en esta implicación que está acá. O sea, yo necesito garantizar que si una ficha se cae, entonces se cae la primera. Si una ficha se cae, yo no sé si se cayó o no, ¿sí? Pero si esta se llega a caer, automáticamente yo sé que la siguiente se va a caer, ¿sí? Por eso estoy asumiendo, ¿sí? Esta es la hipótesis
y esta aquí sería la tesis, ¿sí? O P implica Q, ¿sí? Entonces, si esta implicación se logra probar, entonces una vez que yo verifico, esto es solo una verificación, que la proposición es cierta para uno de los elementos, bueno, puede ser P de 1 como puede ser P de 2, a partir de ahí yo sé que todas las fichas se van a caer. Ese es como el razonamiento que hay que hacer, ¿sí? O sea, por eso repito, aquí yo simplemente asumí esta igualdad. ¿Esta igualdad qué es? Es P de n. Todavía no estoy diciendo que si somos los primeros 1000 me va a dar 1000 al cuadrado, que si somos los primeros 1500 me da 1500 al cuadrado. Todavía no estoy verificando eso. Estoy suponiendo que esto sucede en algún caso y yo sé que si sucede en ese caso, sucede en el caso siguiente. Entonces, por eso, esto por sí solo no es una prueba por inducción. Pero ahora yo lo que hago es tumbar el primer caso, o sea, verificar P de 1, ¿sí? Ahora, si yo no verifico P de 1, sino que verifico P de 10, digamos, entonces yo sé que la proposición es cierta para 10, para 11, para 12, para 13 y de ahí en adelante. ¿Qué puedo decir de los primeros? Pues no puedo decir nada, me tocaría verificarlos uno a uno. Pero por eso lo hacemos con 1 o con 0, ¿sí? Con el primer caso que tenga sentido. Aquí yo no lo hice con 0, porque esta igualdad no tiene sentido con 0, porque estoy sumando los primeros n impares. Yo no puedo sumar los primeros 0 pares, porque no estoy sumando nada. ¿Un poco mejor, Miguel Ángel? Sí, ya, Listo, ok. gracias. Van a ver que haciendo unos ejercicios logra despejar muchas dudas. Ahora, para la segunda pregunta, este método funciona siempre que estemos hablando de números naturales, ¿sí? Si tú dices, vamos a demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados usando inducción matemática, pues no lo vas a lograr hacer, ¿sí? Porque es decir que ahí la suma de los tres ángulos de un triángulo a 180, pues no, ahí no están involucrados los naturales. Pero, por ejemplo, si quieres demostrar que la suma de ángulos internos de un polígono de n lados convexo es 180 por el número de lados menos 2, ahí sí vas a poder usar inducción matemática, porque haces inducción matemática, la proposición que estás haciendo es sobre el número de lados, ¿sí? Entonces, que un cuadrilátero tiene 4 lados. ¿Cuántos suman los ángulos internos? Pues 180 por 4 menos 2, que da 360 grados. Bueno, si es un polígono convexo. Que ¿cuánto suman los ángulos internos de un hexágono convexo? Pues 180 por 6 menos 2. Entonces ahí, digamos, la proposición, digamos, está dependiendo de un número natural. Recuerden que esto, P de n tiene que ser una función proposicional sobre los números naturales. Entonces, algo como eso ahí puedes usar inducción matemática, ¿sí? Pero digamos, la clave para saber si se puede o no usar inducción matemática es si la función proposicional depende solamente de un número natural, ¿sí? Entonces, eh, un ejemplo donde eso no pasa. Raíz de 2 no es racional. Entonces, ese es un teorema que nosotros demostramos, pero no lo puedo demostrar por inducción matemática, porque no estoy diciendo para un número natural n, entonces raíz de 2 tal cosa, ¿sí? Uno podría demostrar que para todo número natural n, raíz de 2 por n no es racional, por ejemplo, e intentar hacer una prueba por inducción matemática. Pero si lo que yo voy a tratar de demostrar no es una función proposicional que involucre un número natural, pues entonces no tiene sentido el método de inducción matemática. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer por inducción matemática, entonces tampoco se desanimen porque no funcione siempre. Sí hay muchos contextos donde se puede usar. Bueno, me pareció ver a alguien con la mano levantada, pero creo que la bajó. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, yo creo que Sí, adelante, esclareciendo un poco Oscar. más el hecho a mi compañero, se puede comprobar la verdad de la proposición con la demostración que usted hizo de n más 1 al cuadrado. De hecho, si se ve la equivalencia, si se reemplazan los valores, vamos a denotar que en la comprobación da el mismo número elevado al cuadrado que cuando definió el n cuadrado como la suma de los n impares. Entonces, no sé si eso puede aportar al compañero para dilucidar mejor
el cuestionamiento que él tenía. Sí, tal vez, puede ser. Pero bueno, digamos, este es un paso clave. O sea, siempre para verificar que PDN más uno se tiene, es importante en el camino usar, digamos, el caso anterior. ¿Sí? O sea, aquí tenemos PDN. Entonces aquí es donde logramos mostrar que PDN, por acá. ¿Cómo sé que PDN implica PDN más uno? Bueno, pues porque para llegar a esta igualdad, en el camino usamos PDN. Entonces, con este logramos concluir el siguiente. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Y este es menos convencional. Este es bonito porque este no tiene nada que ver con sumar ni con restar, sino es solamente un razonamiento. Esto que está aquí se conoce como el juego de las torres de Hanoi. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de ese juego. Es un juego lúdico bastante sencillo. Y lo que dice es que, bueno, en el juego hay unos elementos. Entonces los elementos son 3 postes, que están aquí, digamos, el 1, el 2, el 3. Y hay unos discos. Entonces aquí tenemos unos discos, todos de diferente tamaño. Entonces los discos se ubican en uno de los postes, colocando en orden de tamaño de mayor a menor, colocando en la base siempre el más grande. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 5 discos. Colocamos el más grande acá, luego el que le sigue en tamaño, luego el que le sigue, el que le sigue y el que le sigue. Y el objetivo del juego es mover todos los discos de uno de los postes a otro de los postes. Pues claro, esto es muy fácil, ¿no? Ah, bueno, esto, digamos, tienen que imaginarse ustedes los postes y los discos como con un hueco en el centro. Y entonces estos discos que están acá tienen un huequito, entonces uno los introduce en cada poste, ¿no? Es más o menos lo que intento representar acá. Entonces, claro, si yo quiero mover todos de aquí para acá, pues sí, pues ustedes pueden llegar y coger todos y sacarlos y luego meterlos y ya quedan todos aquí. ¿Listo? Pero el juego tiene unas reglas. De hecho, son solamente 2 reglas. Entonces, la primera regla, usted solo puede mover de un disco. Y pues, lo que hace es moverlo de un palo a otro palo. ¿Sí? O de una aguja a otra aguja, de un poste a otro poste. Entonces, esa es la primera regla. Solo se puede mover un disco a la vez y se mueve de un poste a otro poste. Y la segunda regla, y más importante, no se puede poner un disco grande encima de uno pequeño. Solamente esas 2 reglas. Entonces vamos a intentar jugar aquí un momentico a ver cómo nos va. Entonces, claro, yo no puedo mover aquí el azul porque el azul está atrapado por todos los discos que están arriba. Entonces, obviamente tengo que mover pues este disco, ¿no? Entonces, digamos que vamos a tomar este disco y lo movemos a este palo. Ahí está. Ahora tomamos este disco que está acá y lo vamos a mover. Pero no lo puedo mover a este palo porque entonces yo vengo y lo introduzco acá y al ponerlo ahí me queda un disco grande sobre uno más pequeño. Eso no lo puedo hacer, ¿sí? Esa es la segunda regla. No se puede poner un disco. Yo creo que lo dije al revés. Creo que dije, bueno, ahora, como esto queda grabado. Pero, bueno, la regla es, no se puede poner un disco de un cierto tamaño sobre o encima de uno menor, de tamaño menor. Entonces, este no lo puedo poner acá. Entonces uno dice, bueno, listo, pongámoslo acá. No hay problema. Ahora vamos a mover este disco. Este disco, si lo saco de este poste, pues podría intentarlo poner acá, pero no puedo porque no puedo poner uno grande sobre uno pequeño. Entonces podría intentar ponerlo acá, pero tampoco puedo porque no puedo poner uno grande sobre uno pequeño. Entonces, pues no lo puedo mover. Pero podría mover, por ejemplo, este pequeño y ponerlo acá. Porque uno pequeño sobre uno grande sí lo puedo hacer. Entonces ahora puedo mover el grande. Vamos a mover este y no lo puedo poner acá, ¿no? Porque no puedo poner uno grande sobre uno pequeño. Entonces vamos a ponerlo, no sé, se me ocurre acá. Y ahora bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, no sé, pues puedo mover, por ejemplo, este aquí, por ejemplo, ¿cierto? Podría mover este acá. Y ahora podría, por ejemplo, mover este aquí. Y entonces ahora puedo mover este, por ejemplo, acá. Entonces, bueno, con esos movimientos
O sea, moviendo solamente un disco a la vez. Ah, bueno, podría poner, por ejemplo, este acá. Y ahora podría poner, por ejemplo, este acá. ¿Sí? Entonces, moviendo solo un disco a la vez, la idea es que todos los discos terminen o empiecen en uno de los postes y terminen en otro. Bueno, entonces vamos a hacer un caso sencillo. Vamos a suponer que vamos a arrancar con 2 discos. Claro, porque antes todavía no he dicho cuál es la proposición, qué es lo que queremos demostrar usando inducción matemática. Entonces, vamos a olvidarnos de eso, vamos a ponerlos por acá. Entonces, vamos a suponer que yo juego con 2 discos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos resolverlo, sí o no? Entonces, vamos a intentar que de este palito los discos queden en este palo. Entonces, claro, como yo ya me sé el juego, entonces yo puedo decir, bueno, movemos este disco, lo ponemos acá. Ahora movemos este disco, lo ponemos acá. Y ahora movemos este disco y lo ponemos acá. Entonces, vea, ahí usé las reglas del juego, moví un disco a la vez y nunca puse un disco grande arriba de uno chiquito. Y estaban acá y ahora terminaron acá. Entonces, el juego se pudo resolver. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si pongo 3 discos? ¿Será que 3 discos lo puedo hacer? Entonces vamos a poner 3 discos. Recuerden que ellos empiezan en una ubicación de tamaños, poniendo el más grande abajo. Entonces ahora vamos a intentar poner estos 3, los vamos a poner acá. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo hacer. Entonces vamos a poner el disco pequeñito acá, el disco mediano acá. Ahora vamos a poner el disco pequeñito acá. Y ahora el disco grande lo puedo mover, lo puedo poner acá. Ahora vamos a poner el disco pequeño, lo movemos por acá. Ahora el disco mediano, lo pasamos acá. Y ahora movemos el disco pequeño y lo ponemos acá. Y entonces lo logramos resolver. Parece sencillo, ¿cierto? Parece sencillo. Pero cuando uno tiene muchos discos, no es tan sencillo, ¿sí? Porque ahora podemos decir, bueno, tenemos 5, intentemos moverlos aquí, no sé. Entonces uno podría decir, bueno, pues movamos el pequeño por acá, pongamos el mediano por aquí, ahora pongamos este por acá, ahora ponemos este, vale, se lo puedo mover de a uno. Ahora ponemos, no sé, este rojo acá, ahora podemos poner, no sé, este por aquí, ahora este tal vez me toca ponerlo acá, entonces ahora tal vez me toca mover este aquí, entonces ahora tal vez el verde por acá, no sé, ahora movamos este por aquí, ahora movamos el azul, no sé, y ahora no sé qué hacer, no sé, tal vez ponemos este acá, ahora tal vez ponemos este aquí, no sé, ponemos este por acá, bueno, ahí van a ver que hay muchos pasos. Ahora ni siquiera sé cómo mover este porque este tiene que moverse para acá, pero ahora esto está lleno, entonces tal vez me toque desocupar un poquito. No sé, vamos a intentar desocupar ese poste para poder pasar el amarillo. Pero ahora este azul no lo puedo mover porque no lo puedo poner acá, me tocaría ponerlo aquí, pero necesitaba desocupar el amarillo, entonces no sé. Van a ver que con muchos discos es complicado, es difícil. ¿Listo? Ahora, ¿en qué consiste nuestro método de inducción matemática? Entonces, la proposición que vamos a hacer es la siguiente. Entonces, la proposición que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a ponerlo con naranja. Entonces, PDN va a ser el juego de las torres de Hanoi se puede resolver. El juego de las torres de Hanoi se puede, porque a lo mejor uno dice, a lo mejor ni se puede resolver, ¿no? Pero digamos, se puede, bueno, con n discos, porque tengo que involucrar los números naturales, se puede resolver. O sea, efectivamente siempre se va a poder hacer. Eso es lo que está diciendo. No importa si tiene 1000 discos. Entonces, esa sería nuestra proposición. Entonces vamos a usar inducción matemática. Entonces, inducción matemática sería, ¿con un disco se puede resolver? Ah, pues con un disco es muy fácil porque supongamos que
está todo el disco, digamos uno solo, bueno, todos los discos en el poste del medio y voy a llevarlos al de la derecha. Entonces, pues simplemente como hay un disco, pues lo puedo resolver. Y asunto solucionado. Ahora la pregunta es, supongamos que yo sé resolverlo con n discos. Entonces, aquí es donde viene la hipótesis de inducción interesantísima. Supongamos que yo tengo n discos, bueno, pues obviamente yo no puedo poner n, voy a poner 4, aquí vamos a usar la imaginación. Aquí no hay 4 discos, sino que hay n, una cantidad. ¿A cuánto es n? No sé, n puede ser 1000, entonces acá hay 1000 discos. ¿Sí? Y supongamos que de alguna forma mágica, usando las reglas del juego, yo sé cuál es el algoritmo para pasar todos los 1000 al poste que está acá. O al poste que está acá, ¿no? Porque pues, da lo mismo, ¿no? Entonces, supongamos que yo me sé un truco o me sé los pasos, alguien me los sopló o los bajé a internet, no sé, pero me permite mover los n discos y ponerlos acá. Claro, yo los estoy moviendo Profesor, todos. Sí, adelante. perdón, te interrumpo. Solamente se puede mover una unidad, ¿cierto? Sí, O sea, un piso un disco, sí, a la a la vez. vez. Ah, ya. Sí, aquí los estoy moviendo todos, pero es la representación de que yo lo sé hacer. O sea, no sé cómo. O sea, ojo que yo no estoy diciendo, la proposición no es se puede resolver de tal forma o con tantos pasos, no, pero digamos que yo sé resolverlo con n pasos, con n discos, perdón. Ah, que cuántos pasos use n cuadrado, no sé, pero digamos, cuando yo muevo estos bloques, no es que esté moviendo los bloques, sino que estoy poniendo a funcionar mi algoritmo y mi algoritmo me permite mover todos de aquí a acá siguiendo las reglas del juego. ¿Sí? Te repito, no sé cómo, pero supongamos que lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces yo los muevo en bloque, suponiendo, diciendo, vea, ahí utilicé muchos pasos, pero yo logré moverlos todos de acá a acá. ¿Listo? Entonces esa es mi hipótesis de inducción. Yo puedo resolver el problema con n discos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un disco de más? O sea, ya no tengo n discos, sino que tengo n más un discos. Entonces yo digo, pues muy fácil. Como yo sé mover n, entonces vamos a tomar mis primeros n discos, aplico mi algoritmo mágico, que es moverlos de a uno y nunca poner uno más grande encima de otro, ¿verdad? Bueno, pero muchos pasos, y esos muchos pasos me permiten ponerlos acá. ¿Listo? Entonces ahora tomo este disco más grande que está solito y lo muevo acá, sin problema. Y ahora nuevamente voy a usar mi hipótesis de inducción. Mi hipótesis de inducción me dice, vea, cualesquiera, o sea, cuando usted tiene n discos, usted tiene una forma de moverlos usando las reglas del juego, de un poste, este poste, al poste que quiera. Entonces ahora quiero moverlos a este poste. Y entonces la inducción matemática me dice, ok, ya, listo. Usted ya sabe solucionar el juego de las torres de Hanoi con cualquier cantidad de discos. No tiene problema, ya lo supo hacer. Y he demostrado que el juego de las torres de Hanoi siempre se puede resolver usando inducción matemática. Fíjense que no he usado, no usé números, no usé sumas, no usé nada. O sea, simplemente un argumento, un razonamiento lógico. Ahora, yo sé que ustedes en este momento están bastante incrédulos en sus casos. Dicen, no, el profesor echó cuentos, echó carreta. Voy a mostrarles que funciona. Porque yo ya sé que tengo un algoritmo para mover un disco. Recuerden que mover un disco es simplemente pues yo lo muevo y ya. Ahora, ¿cómo eso me permite mover dos discos? Entonces, usemos el mismo razonamiento que hice ahorita. Como yo sé mover un disco, entonces mover un disco yo lo muevo acá. Ahora muevo el disco grande y vuelvo y utilizo mi magia para mover este disco acá. Entonces, fíjense que ya sé mover dos discos, ¿sí? Ya sé mover dos discos. ¿Cómo muevo dos discos? Muevo el grande al palo donde no quiero que queden, muevo el grande donde quiero que queden y vuelvo y muevo el chiquito a donde quiero que queden todos los discos. Vamos a hacerlo vamos a hacer ese algoritmo para moverlo de acá a acá. O sea, ya no quiero que queden en el tercero, sino que queden en el primero. Entonces, muevo el pequeño a donde no quiero que queden, muevo el grande a donde quiero que sí queden y ahora muevo el pequeño. ¿Listo? Ahora, con ese algoritmo para mover dos, yo puedo resolverlo con tres. Entonces van a ver que sí. Entonces ahora tengo tres. ¿Listo?
No sé si ustedes han estado atentos al número de pasos, pero ahorita podemos hablar de eso. Entonces, vamos a mover 3. Entonces, la inducción me decía, pues usted ya sabe mover 2. Sí, ya sé mover 2. Entonces, mueva 2 para acá. Entonces, lo que yo hacía en el método de inducción era moverlos en bloque, pero yo no los puedo mover en bloque, sino que voy a usar mi algoritmo para mover 2 para acá. ¿Cuál es el algoritmo para los 2? Muevo el pequeño a donde no quiero que queden, muevo el disco segundo a donde quiero que queden, y ahora este lo muevo. Entonces, ahí usé mi algoritmo. Entonces, claro, yo lo represento moviéndolos en bloque, pero no es que los mueva en bloque, sino que uso mi algoritmo. Ahora muevo el tercero, eso es lo que dice la inducción. Y ahora utilice su algoritmo de 2 para pasarlos para acá. Entonces, recuerden que para el algoritmo para pasar 2 acá, es muevo el pequeño a donde no quiero que quede, muevo el verde o el que le sigue a donde sí quiero que queden, y ahora muevo el pequeño. Y vean que logré resolverlo con 3. Claro, si yo resumo, como lo hice con la inducción, es utilice su magia para mover 2. Ahora mueva el grande. Ahora utilice su magia para mover 3. Y ahora, como ya sé mover 3, entonces ahora puedo mover 4, porque eso es lo que me garantiza la inducción matemática. Ya se cayó el tercer bloque, entonces ahora tumbo el cuarto bloque. Entonces ahora, vamos a usar la magia para mover, así como moví los 3 ahora, vamos a usar la magia para moverlos acá. Ah, pero yo no los puedo mover en bloque, ¿no? Pues es la magia anterior. Entonces la magia anterior me decía, vea, mueva este acá, mueva este aquí, mueva este acá, mueva este aquí, mueva este acá, mueva el verde y mueva el morado. Esa fue la magia de la inducción. O sea, lo que yo aprendí con 3 discos fue a moverlos del palo del medio a cualquiera. Entonces los muevo para acá. Ahora movemos el azul. Y ahora vuelvo y uso mi hipótesis de inducción. Mi hipótesis de inducción es, usted ya sabe mover 3. Ah, sí, yo ya sé mover 3. Bueno, mueva los 3. Entonces, ¿cómo los muevo? Entonces, muevo el pequeño para acá, muevo el del medio para acá, muevo este para acá, muevo el rojo para acá, y ahora muevo el pequeño aquí, el verde acá y el morado acá. Y ahí está. Entonces, cuando yo digo, ah, no, es que los 3 los muevo de acá a acá, no es que lo esté moviendo en bloque, sino que estoy usando el algoritmo que ya conozco. Bueno, y si ya sé mover 4, entonces ahora sé mover 5. Entonces, ¿cómo muevo las 5? Entonces, los pasos que usé ahorita, ahora no los voy a hacer porque me va a mover un montón, pero estos pasos yo los uso para llegar acá. Muevo el grande y los mismos pasos que usé, pues ahora los uso para mover este. Entonces, fíjense que el método de inducción es súper interesante y no tiene que ser siempre con sumas y restas. Es simplemente un razonamiento. Esa es la moraleja de este ejercicio. El método es un razonamiento, como todos los razonamientos que hemos visto, y simplemente lo que está diciendo es, si usted quiere mover n más un discos, pero ya conoce la forma de mover n, entonces usted aplica ese conocimiento para mover n, mueve el n más unavo disco y ahora vuelve y utiliza su conocimiento para este. Claro, en principio yo no sabía mover n, por eso se llama hipótesis de inducción. Yo suponga que usted ya sabe mover n. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ya sé mover 1, entonces ahora sé mover 2. Ya sé mover 2, ahora movamos 3. Ya sabemos mover 3, ahora movamos 4. Ya sé mover 4, ahora movamos 5. Y así sucesivamente. Cada vez que se caiga una ficha, el método lo que me ha dicho es, cada vez que usted ya sepa mover K discos, efectivamente va a saber mover K más un disco. Bueno, K, bueno, usen la letra que quieran. Eso es indistinto. Bueno, y aquí les voy a dejar una tarea, porque no sé si se fijaron en el número de pasos. ¿Alguien se fijó en el número de pasos? Sí, profe. Es igual a la cantidad de discos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, demostrar que el juego de las torres de Hanoi,
¿vale? Con n discos se resuelve con, entonces vamos a ver cuántos pasos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenía un disco, solamente necesité un movimiento. Vamos a poner los discos. Cuando yo tenía un disco, pues simplemente moví. Entonces, ahí fue uno. Cuando tenía dos discos, vamos a contarlos rápidamente. Entonces, recuerden, tengo que mover este aquí, voy un paso, muevo el grande, 2 pasos y ahora muevo el pequeño, 3 pasos. Entonces ya no puede ser n, ¿no? Que no es, aquí usé más. Claro, entonces, no, entonces es el doble más 1. Porque si yo tengo, no, el doble menos 1 sería, podría ser una idea, ¿no? El doble menos 1. Entonces, tengo 2, el doble es 4, menos 1 da 3 para, perdón, aquí. Bueno, entonces, anotemos por aquí. Con un disco, un solo paso. Con 2 discos, 3 pasos. Entonces, aquí tenemos una conjetura, que es 2n menos 1. En el chat por ahí vi que colocaban otra conjetura, pero ahorita la... bueno, voy a anotarla acá. Conjetura. N cuadrado más 1. N cuadrado más 1 falla aquí, ¿no? Porque si n vale 1, entonces me diría 1 al cuadrado 1 más 1, 2. O sea que aquí necesitaría 2 pasos. Y bueno, y aquí también, porque diría 5. O sea que bueno, esta creo que la vamos a tener que desechar. Bueno, pero 2n menos 1 tal vez funciona. Vamos a ver con 3 pasos, con 3 discos cómo nos fue. Entonces con 3 discos, yo movía 2, ahí eran 3 pasos, ¿cierto? Movía el grande, 4 pasos, y luego movía estos dos, eran otros 3 pasos, o sea que son 7 pasos. O sea, con 3 son 7 pasos. Entonces el 2n menos 1 también se cae porque 2 por 3 menos 1 da 5. O sea que este tampoco sirve. 2n más 1, por acá me colocan otra conjetura, 2n más 1. Pero 2n más 1 también falla porque con 1 daría 3. Y con 2 daría 5. O sea, tampoco. Profe, yo creo que puede ser algún múltiplo de 3, sumándole 1, tal vez. El problema con los múltiplos es que les va a fallar en el primer caso. Si coloco 3n más 1, entonces en el primer caso daría... Y si colocamos el caso 1 como caso sub 0, usando el 0, tal bueno, vez. podría ser, ¿no? Vamos a ver. Digamos que este no es el caso 1, sino... digamos que este es el caso 0, este es el caso 1, este es el caso 2. Entonces 3n más 1 da 1. Bien. Y 3n más 1 aquí haría 4. Entonces tampoco. Bueno, hagamos el siguiente. A ver, aquí este es el número de discos. Entonces, con 4 discos, ¿cuánto se necesita? Vamos a ver cuánto se necesita. Entonces, aquí está el cuarto disco. Entonces, listo. ¿Qué dice el método de inducción? Movemos aquí. Aquí necesitamos 7 pasos, que es lo que vimos ahorita. 7 pasos. Ahora movemos el grande. Entonces, sería el octavo paso. Y ahora necesitamos mover estos, son otros 7 pasos. Entonces serían 15, ¿no? Entonces aquí sería 15. Bueno, ahí no es tan trivial, ¿sí? No es tan trivial, pero aquí les voy a dejar este. 2 a la n menos 1 pasos. Ahí pueden verificar que ese sí funciona. En estos 4, esta formulita les va a cuadrar. Ahí les dejo un poco de tarea. Ahora, interesante, porque eso quiere decir que el número de pasos crece de manera exponencial con el número de discos. Es más o menos, si ustedes recuerdan un poco cuando empezó el problema del COVID, decían, no, el modelo para el COVID es un modelo exponencial. Y claro, eso es muy, muy alarmante, porque eso quiere decir que, bueno, era exponencial respecto al número de días, ¿sí? O sea, como que entre más días el número de casos de COVID iba a crecer de forma exponencial. Es más o menos lo que está pasando acá.
a medida que voy aumentando los discos, la cantidad de pasos aumenta, pero de manera exponencial porque el n aparece en el exponente. Entonces, ¿eso por qué es tan alarmante? Porque con números muy pequeños, el exponente da, digamos, la potencia da un número muy grande. Y bueno, y es por eso se alertaba tanto al principio cuando empezó el COVID, pues porque si el modelo era exponencial, pues rápida, en muy poquitos días, pues todo el mundo iba a estar enfermo. Entonces, iba a colapsar pues el sistema. Cuando estemos en la parte de funciones, voy a hablar un poquito sobre justamente esos modelos que se ajustan un poco más después, digamos, no solamente al caso del COVID, sino se llaman modelos poblacionales y hay muchas cosas interesantes. Bueno, pero retomando aquí, el número de pasos crece de manera exponencial. Hay una leyenda que se llama la leyenda de las Torres de Benares, que digamos es donde se narra un poco el origen de este juego de las Torres de Hanoi, donde dice que en el principio de los tiempos habían 3 agujas de oro, donde estaban depositadas 64, perdón, eran 3 agujas de diamante donde estaban depositados 64 discos de oro. Y los monjes del templo de Benares tenían la tarea de mover un disco a la vez de una de las agujas a otra, nunca poniendo un disco de las agujas más grande encima de uno más chico. Si los monjes lograban mover los 64 discos de una de las agujas a otra, entonces el mundo se iba a acabar. Entonces es súper interesante porque uno dice, diablos, si los monjes logran hacer ese movimiento de los discos, van a necesitar esta cantidad de movimientos. Y uno puede decir, ¿y qué tal que los monjes nunca se equivoquen? Porque a lo mejor uno se puede equivocar y entonces va a usar más pasos. Y que los discos sean, que los monjes sean tan rápidos que muevan un disco cada segundo. Obviamente, si ustedes miran más o menos cuando yo estaba haciendo los movimientos, tal vez yo ya me sabía los pasos, tal vez lo hacía en 2 segundos, pero supongamos que los monjes son extremadamente rápidos y mueven en cada segundo un disco y lo hacen sin parar, sin ir al baño, sin comer, sin dormir. Cada segundo se está moviendo un disco. Entonces yo necesitaría, para mover todos los discos, esta cantidad de segundos. Ahora, 64 discos tampoco es una cosa tan loca de uno imaginarse. O sea, pues sí son bastantes discos, pero pues no son 1.000.000 de discos, son solo 64 discos. Entonces, ¿será que el mundo se va a acabar? ¿Cuánto tiempo será que le toma a los monjes mover todos los 64 discos? Bueno, ahí les dejo un poco la tarea de hacer la cuenta y de verificar, pero esto es más o menos aproximadamente 40 veces la edad del universo. Cuando estamos hablando de números grandes, vamos a retomar un poco este tema. Pero imagínense en el juego de las Torres de Hanoi, solamente con 64 discos, si usted empieza a mover los discos cuando inició el Big Bang, cuando inició digamos, la existencia del universo, y mueven un disco por segundo, sin parar, sin dormir, sin ir al baño, sin comer, nada, pues se van a demorar más o menos 40 veces lo que tiene de existencia el universo. Es decir, la formación de los planetas, la formación de la Tierra, los dinosaurios, la existencia de unas, todo eso 40 veces. Entonces creo que podemos dormir tranquilos, no se van a asustar, no se van a preocupar. Todavía los monjes están ocupaditos y todavía no se va a acabar el universo. Pero es como para que vean ustedes lo impresionante del crecimiento de la función exponencial. Luego lo vamos a ver en mucho detalle, pero ahí ustedes pueden decirse, bueno, ¿y qué tal si yo me enfrento a un juego de las Torres de Hanoi con 15 discos? Y supongamos que yo me sé los algoritmos y lo puedo mover realmente rápido y no sé, digamos que me demoro 2 segundos por disco. ¿Cuánto tiempo de mi vida me va a demorar mover 15 discos? Entonces, estoy seguro que les va a demorar muchas horas. Entonces, ahí les dejo la tarea para que hagan los cálculos. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos que efectivamente el juego se resuelve en 2 menos 1 pasos? Pues usando inducción matemática, porque tenemos una proposición
que depende del número, de un número n, que son los números naturales. Entonces ahí pueden usar inducción matemática. Entonces ahí les queda de tarea. Tienen bastantes tareas para estos días. Bueno, y también les queda tarea que mañana lo van a analizar un poco más, es la demostración que se hace en el taller 3 sobre los números que se escriben solamente con unos y doces y son múltiplos de 2 a la n. Eso se puede mostrar la existencia de esos números usando inducción matemática. Entonces ahora que ya conocen un poco el método, pueden reflexionar al respecto. Bueno, y hay muchas cosas que se pueden demostrar por inducción matemática. Hay una muy famosa que se le atribuye a Gauss y dice que si yo sumo los primeros números naturales, entonces ese resultado es n por n más 1 sobre 2. Entonces, cosas de ese estilo, muy parecida al primer ejemplo que yo hice, se pueden demostrar usando inducción matemática. Cuenta la leyenda que Gauss, siendo un niño muy pequeño, era muy inquieto y la profesora, para tenerlo ocupado, le dijo que sumara todos los números del 1 al 50. Y él le dio una respuesta casi inmediata, pero pues cuenta la leyenda que lo que Gauss, digamos, había descubierto era esta regla. Entonces, ustedes también la pueden redescubrir e incluso la pueden demostrar usando inducción matemática. Bueno, este y muchos otros ejemplos los vamos a trabajar el día de mañana. Bueno, voy a finalizar estos últimos 10 minutos hablando un poquito sobre conjuntos. ¿Sí? Vamos aquí a apartarnos un poquito digamos, de las demostraciones, solo por un poquito. Luego vamos a ver que hay cosas sobre los conjuntos que hay que demostrar y pues ahí van a haber tareas para demostrar eso. Pero quiero que hablemos un poquito de conjuntos porque eso hace parte del lenguaje de todo lo que uno maneja, digamos, de todo lo que uno maneja en matemáticas. Los conjuntos juegan un papel súper importante. De hecho, son casi que la base de las matemáticas. Y esta teoría, digamos, se formalizó y se desarrolló inicialmente gracias a un matemático alemán de nombre George Cantor. Ahí les dejo un poco la tarea, leer un poco sobre este matemático. Ahora, los conjuntos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero en mi caso, la primera vez que a mí me enseñaban los conjuntos fue en la primaria. O sea, entonces a uno lo ponían a dibujar, vamos a hacer un conjuntico de 3 manzanas, uno coloreaba las 3 manzanas, y luego por acá un conjuntico de otras 2 manzanas, y luego hacía la unión de los conjuntos, entonces le quedaba un conjunto con 5 manzanas. Y es que la noción de conjunto es tan sencilla que no requiere más que eso. Entonces, lo primero, ¿qué es un conjunto? Entonces, la definición de conjunto se define como una colección de objetos, ¿sí? Entonces, o una reunión de elementos o de objetos. Es tan ambigua y como tan abierta que incluso con esa definición así tan abierta se empezaron a generar muchísimas paradojas, ¿sí? Y luego pues tuvieron que venir algunos matemáticos a refinar un poco la teoría para poder, digamos, evitar un poco esas paradojas. Un poco como la paradoja del barbero que mencionamos hace algunas clases. Entonces, pero vamos a tratar de entender los conjuntos simplemente con esa noción así tan simple. Entonces, un conjunto es simplemente una colección de objetos, ¿cierto? Pero digamos que para evitar un poco estas paradojas, vamos a decir que esos objetos siempre harán parte de un conjunto mayor, ¿sí? Cuando uno está en el colegio no le hablan del conjunto universal, pero pues también la existencia del conjunto universal no es tan cierta, ¿sí? Pero no vamos a entrarnos como mucho en esas discusiones como filosóficas, matemáticas. Simplemente vamos a pensar en un conjunto como una colección de objetos donde pues cada objeto tiene digamos, algo que lo representa dentro de un conjunto mayor. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se determinan y cómo se escriben los conjuntos? Bueno, hay 2 formas de hacerlo. Una se llama por extensión. Yo cuando hablo de esto, les juro que yo recuerdo a mi profesora de primero de primaria. Un conjunto es, digamos que se da por extensión cuando yo coloco de forma explícita cada uno de los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este conjunto, el conjunto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, ese es el conjunto. Entonces, pues, profe, es que ese es el conjunto de las letras del alfabeto español. Bueno, sí, pero yo estoy dando mi conjunto por extensión, elemento a elemento, sin que ninguno me falte.
Ese es otro ejemplo, el ejemplo -1, 0, 1, 2. Este es otro conjunto. Este es otro conjunto, el conjunto que no tiene nada, el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, estos son 3 ejemplos de conjuntos dados por extensión. Yo estoy, digamos, definiendo o dotando a cada elemento del conjunto, ¿sí? Estoy describiendo más bien cada elemento del conjunto, o estoy listando, si se quiere decir así. La otra forma de determinar los conjuntos es por comprensión. Entonces, por comprensión es dando una propiedad que van a satisfacer los elementos del conjunto. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, el conjunto de todos los X en A, recuerden quién es A. A era mi conjunto este que está acá, el que yo describí con las letras. Tal es que X es una vocal. Que yo puedo este conjunto darlo por extensión. Claro, yo puedo decir que es A, el conjunto que tiene por elementos A, E, I, O, U. Entonces, perfecto, no hay problema. Este es otro, por ejemplo, el conjunto de todos los números naturales, tales que ese número natural es par. O el conjunto de todos los números enteros que son más grandes que -2, pero menores o iguales a 2. De hecho, este es este que está aquí. Por eso usé la misma letra. ¿Sí? Conjunto de todos los números enteros mayores a -2 y menores o iguales a 2 son estos, el -1, el 0, el 1 y el 2. Entonces hay conjuntos que se pueden determinar por extensión y también por comprensión. Ahora, por ejemplo, este conjunto, el conjunto de todos los números naturales pares, no lo puedo dar por extensión. Pues, ¿por qué? Porque tendría que determinar o escribir todos los números pares uno a uno, y pues son infinitos, nunca voy a acabar. Ahora, a veces uno abusa de la notación, esto es válido en matemáticas, y a uno le permiten escribir cosas como esta. Entonces, decir, no, vamos a tomar en este conjunto el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, unos puntos suspensivos y cerramos. Esta es una forma, digamos, abusiva de decir que el conjunto está escrito por extensión, pero si ustedes se pueden reflexionar, en realidad está por comprensión. Porque cuando yo Profe, pongo, sí, ya te doy la palabra. Cuando yo pongo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos suspensivos, pues en realidad los puntos suspensivos quiere decir que algo continúa, pero bien podría ser el 13, el 14, el 15, no sé. Pero pues cuando uno coloca esto, digamos que se asume una regla implícita que no está escrita, en donde uno dice, no, es que vienen números pares, siguen números pares. Entonces, digamos que de forma abusiva podemos decir que esto es por extensión, pero formalmente no lo es. Por extensión es listar todos los elementos del conjunto. Si están ahí escritos, están en el conjunto. Y si no están, pues no están. Entonces, esa es como la idea. Pero cuando uno pone cosas como estas, digamos que aquí es bastante discutible porque pues la regla tiene que ser tan evidente como para que no haya dudas de los puntos suspensivos, pero también pueden haber reglas súper raras que me den esta lista y luego cualquier otra cosa. De hecho, luego vamos a hablar un poquito sobre eso cuando hablemos sobre sucesiones. Adelante, Oscar, ¿cuál es tu pregunta? profe, y si colocamos en vez de, bueno, en los puntos suspensivos colocamos al lado, por ejemplo, la definición del par, es decir, Sí, colocamos. podemos poner una fórmula también. Ujú. Sí, podemos poner aquí puntos suspensivos, coma, 2n, coma y puntos suspensivos. Pero igual, o sea, claro, digamos que esto elimina la duda de la regla, pero bueno, no sé. Básicamente eso es por comprensión porque lo que estás diciendo es que los que están acá son los que tienen esta escritura. Esa es la definición de por comprensión. Por comprensión es el conjunto está dado por una regla que describe sus elementos. Y aquí cuando pones el 2n, pues justamente lo estás poniendo por comprensión. Entonces, bueno, esa es como la idea. Bueno, y hablando sobre el conjunto vacío, bueno, hay un axioma en esta teoría que me dice que existe el conjunto vacío. Entonces, vamos a usar la existencia de este conjunto vacío simplemente por axioma. De hecho, ya discutimos en algún momento que era un axioma. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer
con, bueno, aquí, bueno, tenemos algunos axiomas que nos dicen, por ejemplo, cuándo dos conjuntos son iguales, cuándo un elemento pertenece o no a un conjunto, y cuándo un conjunto está contenido en otro. Bueno, por cuestiones de tiempo, voy a dejarles que esto lo lean ustedes y la próxima clase discutimos un poquito al respecto. Pero esto sí, esta parte de conjunto es más como por sentar un vocabulario. Luego cuando estemos en números reales, lo vamos a trabajar muchos más. Entonces aquí les dejo una tarea y es leer un poco esta diapositiva para entender un poco el vocabulario y la simbología que vamos a usar. Y ya, digamos, en la próxima clase retomamos un poquito a partir de este punto. Pero aquí no vamos a ahondar mucho. Es simplemente como empezar a manejar un poco todo el lenguaje que tiene que digamos que está involucrado alrededor de los conjuntos, porque va a ser muy útil cuando estemos hablando tanto de números reales como de funciones. Entonces, muchachos, bueno, el tiempo se nos acaba por hoy, entonces muchísimas gracias por la madrugada. Feliz inicio de semana para todos. Voy a parar la grabación en este momento y si quieren quedar, pues nos quedamos charlando un par de minutos. Entonces, paramos la grabación en 3, 2, 1.